Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del grupo premolar inferior. Específicamente vamos a hablar del premolar inferior izquierdo. Bueno, ¿qué tienen que saber de este diente, chicos? Este diente es el número 4 en la arcada. El primer premolar, ya sea superior o inferior, es el número 4. ¿Qué nos va a determinar que sea superior o inferior? Donde está ubicado en el cuadrante. Ustedes saben que inferior tenemos 4 derecho, dividiendo la línea media, y 3 izquierdo. Si el primer premolar es el número 4, si es un inferior izquierdo, que es nuestro ejemplo de hoy, va a ser un 34. Si es inferior derecho, va a ser un 44. Bueno, vamos a hablar de este dientito, del 34. ¿Qué tenemos que saber del grupo premolar? El grupo premolar ya hace referencia a los dientes posteriores de la arcada. Lo que veníamos trabajando con ustedes eran los dientes anteriores. Vimos el grupo incisivo, vimos el grupo canino y ahora ya empezamos a hablar de los dientes posteriores. Ay, se me sale cada ratito. Bueno, ¿qué quiero que sepan de los premolares a modo de generalidad? Ahora ya vamos a empezar a hablar de una verdadera cara oclusal. Ya no hablamos de borde incisal como hablábamos en los dientes anteriores. Vamos a hablar de una cara oclusal. ¿Y por qué se da esta cara oclusal? Bueno, esta cara oclusal se da principalmente por un aumento del cuarto lóbulo lingual. Acuérdense que cuando estamos en inferior hablamos del lingual. Bueno, ustedes saben que los dientes están formados, o principalmente están formados por 3 lóbulos de desarrollo en vestibular y un cuarto lóbulo de desarrollo en lingual. En este caso, hablando de los premolares, bueno, este premolar, al aumentar el tamaño de este cuarto lóbulo, es que tenemos esta verdadera carita oclusal. Si no, podríamos decir que estaríamos hablando de algo muy parecido a un canino inferior. Bueno, ¿qué quiero que sepan de este diente, de este primer premolar? Bueno, a modo general ya vamos a entrar hablando un poquito más de todo esto, pero a modo general podemos hablar que la cara mesial y distal se pueden identificar bien. Vamos a tener justamente esta cúspide lingual. Si comparamos con los incisivos y los caninos, vamos a ver que está un poquito más desarrollada. La superficie distal va a tener una superficie de contacto mucho más amplia que la superficie mesial. ¿Y a qué se debe esto? Nosotros debemos entender que el primer premolar, el diente que está inmediatamente mesial a este, o sea, anterior a este, es un canino. Y el que está posterior a este, o sea, distal a este, va a ser un segundo premolar. Por ende, como el segundo premolar es más grande, más amplio que un canino, la superficie para contactar con el primero tendría que ser más grande que la del canino. ¿Qué yo tengo que saber de mi cara oclusal a modo muy general? Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, vamos a tener dos cúspides. El primer premolar inferior es bicuspidio, eso no se lo tienen que olvidar. Vamos a tener una cúspide vestibular, una cúspide lingual. Vamos a tener un surco principal bien definido, vamos a tener surcos accesorios, vamos a tener cresta vestibular, cresta lingual. Vamos a ver que se va a formar como una especie de puente que se llama puente adamantino, que está en el medio. Ya lo vamos a ir viendo. Y bueno, si nosotros comparamos funcionalmente este diente con el diente que está anterior, que es el canino, vamos a ver que ya no ofrece tanto esa función de desgarro que tiene el canino, sino que se le va a agregar una función que es triturante. Justamente por esta cúspide lingual que aumentó es que se produce esta función triturante. ¿Qué yo quiero que sepan del primer premolar inferior? Bueno,
Este diente comienza a calcificarse a partir de los 3 años de edad. De los 3 años. Erupciona entre los 9 y 10 años de edad y termina su erupción, no sé, se cierra su ápice 3 años después. O sea que aproximadamente entre 12 y 13 años, 12 y 13 años es que termina. Bueno, si nosotros hablamos de las longitudes de este primer premolar, vamos a decir que tiene una longitud total de 22,4 milímetros. Estos son mayores que los superiores. Vamos a tener en la parte más ancha de la corona un diámetro de 7,8 milímetros. Perdón, así. 7,8 milímetros. Ahí, porción coronaria. Así, coronaria. Coronaria. Y la porción radicular, que es lo que me queda, va a medir 14,6 milímetros. Ahora sí. Las dimensiones mesiodistal, que es la que marqué recién, esta que toqué mal. Bueno, las dimensiones mesiodistal va a ser de 6,9 milímetros. Y vestíbulo palatino va a ser de 7,5 milímetros. Esto es importante, chicos. ¿Por qué? Porque me va a decir que esta pieza dentaria característica de algo inferior va a ser mucho más angosto que ancho. O sea, vamos a ver que la cara vestibular va a ser más chica que vista de una cara proximal que mide 7,5 milímetros. Bueno. ¿Qué ubicaciones usted tiene que tener en cuenta? Que la cara lingual siempre va a estar para el lado interno de la boca. La cara distal va a ser la que se va a orientar hacia el lado más posterior y la mesial, ustedes ya saben que es hacia la línea media. Bueno, ¿cómo ocluye este primer premolar inferior? Es muy importante el tema de la oclusión y este primer premolar va a ocluir con 2 dientes superiores. Va a ocluir con el canino superior y el primer premolar superior. ¿Con qué parte? Bueno, va a ocluir, acuérdense que el canino tiene vertientes, va a ocluir con la vertiente distal del canino y la vertiente mesial del primer premolar. ¿Quedó claro? Con la vertiente mesial, porque acuérdense que dividimos en dos, mesial y distal. Vertiente mesial del primer premolar y vertiente distal, esto sería distal, del canino. Ahí si salgo, podemos ver perfectamente, este es nuestro diente de base, cómo se produce la oclusión. Bueno, ¿por qué es importante que ocluya de esta manera? Porque esto va a asegurar que tengamos una fuerza funcional durante la masticación, que las fuerzas estén equilibradas. Esta relación entre las cúspides va a hacer que la oclusión sea una oclusión céntrica, que siempre sea en el mismo lugar. Y bueno, va a participar en movimientos de guía y de protección oclusal, pero bueno, esos son temas que ustedes van a ir dando un poquito más adelante. Bueno, vamos a analizar detalladamente este primer premolar inferior. Acá tenemos todas las caras, todas las vistas. Tenemos la vista vestibular, vamos a ir marcando, tenemos la vista vestibular, lingual, tenemos la vista oclusal, tenemos la vista distal, mesial. Bueno, vamos primero a la cara oclusal. Vamos a describir primero que nada la carita oclusal. Bueno, esto vendría a ser lingual, esto vendría a ser vestibular, mesial y distal. Bueno, ¿qué es
es lo primero que quiero que sepan, la forma. ¿Qué forma tiene? Ovoidal. Ovoidal. Y el polo mayor de esta cara oclusal siempre va a ser el polo distal. A comparación de esto. El polo mayor siempre va a ser el polo distal. ¿Por qué? Porque es mucho más convexo que el mesial. Esta convexidad mayor distal es una característica definitiva del primer premolar. Vamos a tener los lados vestibulares y linguales. El lado vestibular siempre va a ser el de mayor diámetro comparado con el lado lingual. ¿Por qué? Porque está formado justamente por esos tres lóbulos, siendo el lóbulo central el de mayor tamaño. Si nosotros nos ponemos a mirar, vamos a tener un lóbulo mesial, un lóbulo distal y un lóbulo central bien grande. El lingual es de menor tamaño, pero es mucho más convexo que el vestibular por justamente que es uno solo y no está haciendo estas interrupciones de los lóbulos. Esto explica, por ejemplo, que el lado lingual es mucho más redondo y permite la formación de varias cúspides. Las caras proximales. Bueno, las caras proximales, si nosotros empezamos a hablar, acuérdense que esto es distal, lingual, las caras proximales son estas, mesial y distal. Vamos a decir que desde el lado vestibular van a converger hacia lingual. Es como si fuera un cono de helado, yo les había dicho. Acuérdense que un cono de helado es así. Voy a subir esto. Un cono de helado es así y esta es la bocha. Bueno. Hacia el vértice, de la bocha al vértice, converge. Del vértice a la bocha, diverge. Es exactamente lo mismo que pasa en este lado. Desde vestibular a lingual, las caras proximales van a converger, perdón. Y desde lingual hacia vestibular se abre, va a diverger. Entonces, ¿qué yo quiero que sepan de esta cara? Bueno, que la mesial va a ser mucho más oblicua que la distal. La distal tiene menor oblicuidad. Ahí ya voy a ir mostrando esto. Que el diámetro de contacto, como ya le dije, como en el lado mesial está el canino, el diámetro de contacto va a ser menor en mesial, mayor en distal. Y la convexidad, bueno, el lado más convexo va a ser el mesial. Bueno, ¿qué quiero que sepa más que nada de esta cara? Que la cara oclusal del primer premolar inferior es asimétrica. Tiene una forma ovoide, tiene esa convergencia hacia el lingual. Presenta un equilibrio para la función masticatoria. Tenemos un lóbulo vestibular bien desarrollado y está relacionado con el canino y con el segundo premolar. ¿Qué tiene esta cara oclusal de característico? Bueno, vamos a tener una arista longitudinal que vendría a estar acá, así. Si yo delimito mi cara, una arista longitudinal que adentro de esa arista va a estar toda la parte funcional, o sea, va a estar toda la cara oclusal. Todo lo que está dentro de la arista longitudinal es la cara oclusal. Sería la región funcional dentaria. ¿Cuántas cúspides vamos a tener? Dos. Vamos a tener una cúspide vestibular y una cúspide lingual. La cúspide vestibular siempre va a ser la más prominente, la más definida y está representada por aristas armadas y aristas lisas. Acuérdense que las aristas armadas y la arista lisa formaban una cúspide. Yo acá tengo una cúspide, otra cúspide. Está formada por una arista lisa que está hacia la cara lisa
y una arista armada que está hacia la cara oclusal, delimitadas por esto que vendría a ser la arista longitudinal. Si yo paso esos mismos colores acá, la arista longitudinal es esta, mi arista armada es hacia adentro y mi arista lisa es hacia afuera. Bueno, ¿qué quiero que sepan de la cúspide lingual? Entonces, que es la de menor tamaño, es menos definida y las aristas en la parte lingual no son tan perceptibles como en la parte vestibular. Si nosotros comparamos estos dientes con los superiores, vamos a ver que en los superiores, como habíamos dicho, tienen una disposición un poquito más equilibrada. En los inferiores no. En los inferiores, en este caso, se nota a leguas, se nota de lejos que la cresta vestibular, el lóbulo vestibular, es mucho más grande que el lingual. Ocupa 3/4 partes. O sea, si yo divido mi cara oclusal en 4, voy a dividirlo un poquito mejor. Si yo divido en 1, 2, 3, 4, vamos a ver que mi cara vestibular ocupa 3/4 partes de esa división. Eso es lo que quiere decir el libro. Bueno, vamos a tener fosas. Vamos a tener una fosa principal mesial y una fosa principal distal. Acuérdense que mesial este lado, distal acá. Bueno, ¿qué características tiene? Tenemos una fosa mesial, una fosa distal. Bueno, la fosa mesial siempre es de menor tamaño, es más superficial, o sea, no es tan profunda y está un poquito más centrada en el eje oclusal. En cambio, la fosa distal es más grande, más profunda y está ubicada en un plano más inferior, o sea, está más hacia atrás que la fosa mesial. Características clave entonces de esa fosa distal es que es más profunda, más amplia y está más hacia el lingual. Encontrar esa fosa distal más grande le va a usted dar el reparo de si ese lado es el distal o no. Bueno, vamos a tener, aparte de eso, surcos principales. Surcos que van a nacer de la fosa mesial y la distal. Y estos surcos van a dar la apariencia como que quieren unirse. Este surco sale de mesial y este surco sale de distal. Pero su trayecto está interrumpido. ¿Por qué? Porque en el medio de este diente vamos a tener una apófisis adamantina o cresta de esmalte también se le llama, que es esto. Esta se encuentra entre ambas cúspides, es una característica típica de este primer premolar inferior. No está presente en el segundo, solamente podría estar presente en casos excepcionales. Y luego vamos a tener, aparte de esos surcos principales que quieren unirse pero no pueden por la cresta, surcos accesorios que salen también, siendo los mesiales más chicos y distales más largos, que van a delimitar los rebordes marginales. Acuérdense que estos vendrían a ser los rebordes marginales. Luego, que no está marcado, a veces puede estar, a veces no, casi siempre no está. Vamos a ver que desde la fosa mesial va a partir un surco que va a querer partir este reborde marginal. Se puede extender también hacia la cara mesial, o sea, así. Es muy raro, pero cuando se presenta este surco, vemos como que divide el reborde marginal en dos porciones, pero en la mayoría de los casos no está. Bueno, ¿qué tienen que acordarse de acá? Que en algunos casos también lo que puede llegar a pasar es que acuérdense que este es un surco principal, este es un surco principal y acá tenemos la apófisis.
En algunos casos puede llegar a pasar que estos surcos principales sí se unan. Pero, o sea que la bibliografía dice que cabalgan arriba de la apófisis adamantina, o sea, pasan levemente superior, pero no es muy profundo, no llegan a dividirla totalmente, solamente pasan de un lado al otro. Bueno, entonces, ¿qué tiene que acordarse? Que la cúspide vestibular es de mayor tamaño, prominente, más delimitada. La cúspide lingual todo lo contrario, la de menor tamaño, es más redondeada, poco definida. La fosa distal es la más grande. Está desplazada más grande y más profunda. Está desplazada, acá se nota bien, más hacia el lingual. La apófisis adamantina lo que interrumpe es la unión de los surcos principales. Y el surco mesiolingual, un surquito que podríamos tener acá, es muy raro que aparezca, pero si aparece va a partir de la fosa mesial, va a romper el reborde marginal y mesial en dos. Bueno, hasta ahí la cara oclusal. Acuérdense la forma de rombo y esta parte más prominente en distal, como que se quiere tender a tirar más así. Bueno, ahora vamos a hablar de la cara vestibular de este molar. De este premolar, perdón. Bueno, el lado mesial y distal se puede identificar claramente acá en esta cara. Vamos a decir que esta cara tiene una forma pentagonal. ¿Por qué pentagonal? Vamos a tener dos vertientes, acá, dos vertientes ubicadas en el lado oclusal. Y vamos a ver que forma esta forma de pentágono. La base del pentágono está dirigida hasta cervical y su vértice hacia oclusal, hacia la cúspide oclusal. Si nosotros tenemos que comparar este diente con un canino inferior, vamos a decir que su morfología general es muy parecida a esa cara vestibular prominente. Va a tener una inclinación de este vértice. Este vértice, ahí no lo puedo marcar, está inclinado hacia el lado mesial. A ver si puedo salir y volver a entrar. Ahí salí dentro de nuevo. Problemas técnicos. Bueno, acá. Este vértice, al igual que en el canino, está tirado hacia el lado mesial. ¿Cuál es la diferencia? El diámetro coronario es menor que el canino. El canino es más grande en la corona. La cúspide vestibular es menos prominente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el canino está especializado para producir la guía canina, para los movimientos de la lateralidad de la mandíbula. Cuando den movimiento, por eso es que exige una cúspide tan marcada, por esos movimientos guiados. En cambio en el premolar no. En el premolar tenemos todo un poco más chico. Bueno, como ya le dije, está formado por lóbulos de desarrollo. En la cara vestibular vamos a tener 3 lóbulos de desarrollo, siendo el lóbulo central de mayor tamaño, mayor volumen, que va a dar la prominencia de esta cara. Si nosotros tenemos que hablar de la oblicuidad, o sea, ¿por qué yo dije que podemos identificar bien cuál es mesial y cuál es distal? Por esto, si nosotros trazamos una paralela acá y otra acá, vamos a ver, un poquito mejor mi paralela, bueno, ahí, más o menos. Si nosotros trazamos esta línea, vamos a ver que en mesial vamos a tener una oblicuidad aproximadamente de 15 grados. Y en distal vamos a tener una oblicuidad de 20 grados. Y que sea más oblicuo en distal es fácilmente observable. Es como que la corona está para allá, tirado hacia mesial. ¿Qué características tiene esta cúspide vestibular? Bueno, esta cúspide vestibular, si nosotros tenemos que comparar con un canino, vamos a decir que está mucho menos
es mucho menos aguda, o sea, mucho menos puntiaguda, es más roma. En vez de ser así como un canino, es más así. Tiene esa inclinación hacia mesial, igual que el canino, pero leve, no está tan acentuado. Y bueno, ¿qué pasa con esta corona? En casos, a veces puede pasar que presenta las periquematías, que son las líneas de desarrollo que muestran cómo iba creciendo el esmalte, que están siempre en la región cervical. Son variantes anatómicas, o sea, esto es difícil de ver, pero es importante desde el punto de vista morfológico de cómo se crea esta placentaria. Podemos tener la cara así o la cara así, sin la variante. Bueno, ¿qué quiero que se acuerden de esto? Principalmente que no se olviden que la forma es pentagonal. La base para cervical, el vértice para oclusal. Que si nosotros comparamos con un canino es de menor tamaño, también está inclinado hacia mesial, pero levemente. Que tenemos 3 lóbulos, que el central siempre va a ser más grande, que si hablamos de la oblicuidad mesial es 15, distal es 20, por eso vamos a ver que la corona está así tumbada. Es fácilmente identificable cuál es mesial y cuál es distal en este caso. Podríamos llegar a tener las periquematías. Y bueno, hasta ahí la cara vestibular. Eso es dentro de todo lo más relevante, no hay muchas cosas en esta cara. Ahora, la cara lingual. Esta cara sí ya no tiene de más importancia, aparte del crecimiento de ese cuarto lóbulo. Bueno, la cara lingual. El lado mesial y distal están muy bien definidos. Nosotros acá distal se invierte porque estamos en un inferior. También vamos a tener esta forma de pentágono. Esta cara un poquito más chica que la vestibular. Vamos a tener esta cara, lo que tiene es que vamos a tener una gran convexidad en sentido mesio-distal. Es mucho más acentuado que en la cara vestibular. También vamos a tener una convexidad cérvico-oclusal porque bueno, vamos a tener un solo lóbulo bien desarrollado. Imagínense esto todo robusto, todo gordito. ¿Y cuál es la característica principal que ustedes tienen que llevarse y acordarse de esta cara para rendir? La gran convexidad mesio-distal. Y también la diferencia notoria en el tamaño de vestibular y lingual, porque dentro de todo, otro reparo anatómico importante que podríamos llegar a sacar de esta cara no tenemos, porque es lisa y convexa, no tiene mayor relevancia. Y si nos ponemos a hablar ahora un poquito de la cara proximal, vamos a la carita proximal, si tengo una imagen acá. Bueno, la cara proximal. Vestibular, acuérdense que vestibular es esto, siempre estás afuera, lingual hacia adentro. En este caso vamos a hablar de una cara mesial como ejemplo. Bueno, ¿qué forma tiene esta cara? Como si fuera un rombo. Esta forma romboidal es similar en casi todos los premolares. Va a tener una inclinación hacia lingual. Es como que va hacia atrás. Bueno, ¿cuáles son las características principales que tiene esta cara? Bueno, la cúspide lingual, como se nota acá, está mucho menos desarrollada que la cúspide vestibular. Vamos a tener mucho menos desarrollo en la longitud cérvico-oclusal, comparando obviamente con la cúspide vestibular. En casos raros podríamos llegar a tener una apariencia similar a un canino inferior porque ese cuarto lóbulo no se desarrolla completamente, pero eso es muy raro. O sea, siempre suelen tener esta cúspide vestibular. Bueno, la inclinación, la convexidad, nosotros sabemos que, y se nota,
que la mayor convexidad vamos a tener en el lado vestibular. Vamos a tener, por ejemplo, si trazamos una línea vertical acá, vamos a ver que la convexidad vestibular está dada entre 25 y 30 grados, es grande. Y la lingual va a tener una menor convexidad. Su línea de inclinación va a ser, si nosotros trazamos una línea acá, vamos a ver que es casi paralela al eje del diente. Acá si podemos ver, es prácticamente paralelo. Bueno, ¿qué más? Los relieves oclusales. Si nosotros nos ponemos a mirar la cara oclusal, vamos a darnos cuenta, ahí hacemos un poquito más de zoom, que vamos a tener una gran desproporción vestíbulo-lingual. Miren cómo el lingual es tan chico y vestibular es enorme. Podemos ver esa gran desproporción. Vamos a tener obviamente los surcos principales, los surcos secundarios que ya vimos. Vamos a notar claramente las vertientes armadas, la vertiente lisa que es esta. Vamos a notar también acá vamos a ver la apófisis adamantina, que me estaría cortando de este lado. Prácticamente todos los reparos anatómicos que tiene esta pieza dentaria, viéndolo desde una cara proximal, se pueden llegar a apreciar tranquilamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos trazar ángulos para ver las medidas de esta cara oclusal, vamos a ver que si trazamos una paralela al plano oclusal, si realizamos, por ejemplo, el plano oclusal de esta manera, así, voy a hacer lo más derecho que pueda, y queremos unir las cúspides, vamos a ver que tenemos una medida de entre 30 y 40 grados. Si por otro lado queremos solamente medir la cúspide vestibular respecto al plano oclusal, que es esta, vamos a ver que tenemos una medida entre 40 y 45 grados. Yo les estoy explicando lo que dice la bibliografía. Y la lingual, como es tan chica, vamos a ver que prácticamente si nosotros bajamos esta línea, a ver si me permite bajarla, vamos a ver que está prácticamente paralela. Prácticamente está casi paralela al plano horizontal. Esas son las medidas que tendrán que tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiero que se acuerden de esta cara? Bueno, principalmente la forma romboidal. Esta cara está inclinada hacia el lingual. La cúspide lingual está poco desarrollada. Creo que no les dije, pero comparando con la cúspide vestibular, vamos a ver que vamos a tener una medida entre 2 a 3 milímetros menos. Eso es lo que mide la cúspide vestibular, 2 a 3 milímetros menos que la cúspide vestibular, la lingual que la vestibular. Y vamos a tener justamente de esta cara, vamos a poder ver los reparos anatómicos que tenemos en oclusal, la cresta, los surcos principales, la fosa. Bueno, ¿qué quiero que sepan también de las caras proximales? Si nosotros miramos, acá tenemos una cara proximal mesial y una cara proximal distal. Ambas caras son visiblemente muy lisas, pero van a presentar una fuerte convexidad marcada en la zona oclusal, más acá. Acá está bien delimitada esa convexidad que tienen, más que nada cuando se toca el diente. La línea cervical se observa como si está un poquito más aplanada a comparación de obviamente las piezas anteriores, pero
acuérdense siempre que la mesial siempre va a estar más marcada que la distal, siempre. Bueno, en la zona cervical, como ya les quería decir, en la zona oclusal está más convexo. Y en la zona cervical acá vamos a ver como un leve aplanamiento. Más que nada eso lo van a poder sentir. Y está muy relacionado con los puntos de contacto que tiene mi diente. Como ustedes pueden ver, mesial es más chico. ¿Por qué? Porque contacta con el canino. Y el lado distal es más grande porque necesita una superficie de contacto más grande porque contacta con el segundo premolar. Bueno. Hablando un poquito de la raíz. Bueno, estos dientes son monorradiculares, o sea, tienen una sola raíz en su mayoría. Si nosotros queremos cortar esta raíz, vamos a ver que tiene una forma general ovoidal. A diferencia, esto es gran diferencia con el canino, con los incisivos, que tenían esa forma tipo de elipsis porque tenían el canal radicular que lo aplanaba. Acá no pasa esto, acá es bien ovoidal. Bueno, ¿qué pasa? No es que no presenta el canal radicular. Sí se está presente a veces, pero no es muy notorio, es leve. Por eso, porque apenas está ese canal, apenas se nota, es que no tiene la suficiente fuerza como para aplanar transversalmente a la raíz y por eso queda con ese diámetro redondo, ovoidal. Bueno, ¿cómo van a identificar esta pieza dentaria? Para identificar el lado, lo que ustedes no se tienen que olvidar es la disposición de la fosa distal. Si ustedes pueden identificar que la fosa distal es la más grande entre las dos y la que está más hacia atrás, siempre la fosa que está más hacia atrás va a ser la distal, esa es la cara distal. Y si lo tienen que ver desde una vista vestibular, van a ver que el lado más convexo va a ser siempre el lado distal, porque ustedes van a ver que vamos a tener esta oblicuidad que me va a tirar la corona mesial. ¿Se entendió? Bueno, estas son las generalidades del primer premolar inferior.